a grabar, habíamos llegado pues hasta estas articulitos especificados. Vimos el principal que se reclama y de qué podía estar compuesto. No se me está haciendo el tamaño que yo quiero. Ahora sí, ahora sí. Se ve a pantalla completa, ¿verdad? Vimos el principal, vimos los intereses, vimos que el principal puede estar compuesto de algún interés devengado en el contrato, en la póliza de préstamo que sea, pero una vez que se reclama en la demanda y se admite por el auto, tenemos un principal calculado de forma fija, líquida, esa cantidad ya es líquida, y unos intereses y costas que llamamos procesales, que están compuestos pues del propio interés que vamos nosotros a calcular después como interés del procedimiento, interés procesal, esa propuesta que realizará el ejecutante cuando ya haya cobrado su principal, y las costas que estaban formadas por los honorarios devengados y otros gastos procesales que se incluyen en el concepto de costas. Esos dos conceptos que vimos que juntos se calculaban poniendo un 30% del principal reclamado, no están determinados de manera líquida en el momento del despacho de ejecución, sino de manera prudencial, de manera provisional. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que esté satisfecho el principal, mediante embargo, mediante pago, mediante las fórmulas que la ejecución permite, todo el proceso de ejecución, procederemos, por un lado, a tasar las costas, actividad propia del letrado, mediante un acto que es la tasación de costas, y a proponer la liquidación de intereses. El ejecutante propondrá cuánto, mediante cálculo, claro, cuánto dinero se le debe en concepto de intereses. Cuanto más tiempo haya pasado en recabar todo ese principal, más alto será el interés. Y previo traslado al ejecutado para que pueda formular alegaciones, si el secretario lo considera, también en el decreto aprobando la tasación de costas, aprobará esa propuesta de liquidación de intereses, y en ese momento, con ese decreto, tendremos los dos conceptos ahora sí líquidos, ¿vale? Por lo tanto, nunca vamos a empezar a ejecutar por los intereses y las costas sin que hayamos saldado, sin que hayamos conseguido embargar o conseguido pagar, de alguna manera entregarle al ejecutante todo el dinero o toda la cantidad que se haya previsto como principal, ¿vale? Esto es bueno y nos permite trabajar muy bien en el puesto, porque podemos ir tranquilos, podemos ir ejecutando por principal, porque sabemos que hasta que no lleguemos a entregar la cantidad que sea, 3.000 euros, 4.000 euros o 4.527, clean, ahí cerraremos una etapa, y a partir de ahí ya entonces pasaremos a ver si hacemos fija la cantidad y por cuánto en concepto de intereses procesales y costas procesales. Y luego continuaremos hasta que saldemos esas dos cantidades. Ya veremos cuando nos toque que, una vez metidos en esa segunda parte, por así llamarlo, en la ejecución de intereses y costas, lo primero que se va a intentar recabar, embargar o pagar son los intereses, es decir, a favor de la parte ejecutante. Y en último lugar se irán pagando las cantidades en concepto de costas procesales. Ahí, por poner un ejemplo, se incluyen los honorarios de abogados, procuradores y otros peritos que hayan podido intervenir, o los gastos que el ejecutante haya tenido en distintos edictos, registros de la propiedad mercantiles, etcétera, ¿vale? O pago de tasas, por ejemplo. Estos son los conceptos que generalmente integran las costas, que han sido aprobados por el decreto del letrado de la Administración, y son los últimos que vamos nosotros a ejecutar, a intentar requerir al ejecutado para que designe bienes, para embargar, etcétera. Poner en marcha toda esa maquinaria de apremio para que se pague. Esto está establecido así, siempre se hace de la misma manera. Principal, tasamos intereses y costas, tasamos intereses, tasamos costas, perdón, aprobamos los intereses, y a partir de ahí empezamos a pagar intereses primero y por último las costas. Al final volvemos a un 570 con todo pagado, todo satisfecho, ¿vale? Bueno, pues quitando la ampliación, nos habíamos quedado en un supuesto un poquito curioso, con origen en una reforma de las recientes, ¿vale? Que habla de, en un supuesto en el que estamos ejecutando una hipoteca. Nosotros, ya les dije el último día, a última hora, si todavía quedaba alguien despierto, que nosotros no hemos visto todavía la ejecución hipotecaria. La veremos cuando lleguemos al 681. Pero eso no deja de interesarnos ir viendo ya algunas cositas, algunos detalles, como por ejemplo este artículo, el 579.2. Es bastante importante
porque nos habla de un supuesto en una ejecución dineraria, porque tenemos que tener en cuenta, voy a preguntarle, la ejecución hipotecaria en sí mismo, ¿qué es? Una ejecución de título judicial o no judicial, y por otro lado, ¿es una ejecución dineraria o no dineraria? Tengan en cuenta que en la ejecución hipotecaria tenemos una escritura de hipoteca que no se ha pagado, que no se ha ido cumpliendo el régimen de pagos mensuales de esa hipoteca, por lo tanto hay un incumplimiento y normalmente el banco, la entidad de crédito que prestó el dinero, que firmó como entidad prestataria, lleva al juzgado esa ejecución. Y tengan en cuenta también otra característica de la ejecución hipotecaria, que es esa ejecución va dirigida con carácter exclusivo a un bien inmueble, es decir, al bien sobre el cual se ha cargado la hipoteca, ¿vale? Mi casa, tu casa, la casa del quien sea, la casa del ejecutado. Teniendo en cuenta esas dos premisas, les pregunto otra vez, ¿la ejecución hipotecaria es, primero, judicial o no judicial? Y segundo, dineraria o no dineraria. A ver quién se atreve a ir respondiendo. Son una pregunta que nos la podrían poner, sobre todo en gestión, que nos hacen a veces discernir un poquitillo, entender las cosas, ¿vale? Bueno, pues en este tipo de ejecuciones, no sé si puedo seguir diciendo, una vez que hemos terminado de dirigir la acción hacia el bien, hacia la casa, hacia el bien inmueble hipotecado, terminaremos normalmente, salvo acuerdo, salvo pago. ¿Te contestaron, Fran? Sí, a ver quién Ver, acertó. Monse dice que Esta es difícil. una ejecución de título, perdón, una ejecución de título no judicial y no dineraria. Marcos, no judicial, dineraria. Carolina es dineraria y Yaisa una no judicial y dineraria. Vale, yo me inclino a la no judicial porque viene de una escritura de un notario, eso no es ninguna resolución de un juez o un secretario y no es un laudo arbitral, ¿verdad? Ni es un auto de cuantía máxima, no viene de los juzgados. Luego tenemos claro que ese título judicial, que es la escritura de hipoteca, o compraventa con escritura de hipoteca o ampliación de hipoteca, en fin, distintos tipos de escrituras notariales, es un título no judicial, la propia palabra lo dice. Y en segundo lugar, vamos a pensar un momento, imaginemos que yo no pago la hipoteca de mi casa, Dios no lo quiera. Cuando el banco decida llevarme al juzgado, ¿qué le va a pedir al tribunal? ¿Le va a pedir mi casa o le va a pedir que después de subastar mi casa le dé el dinero y ya veremos si sobra o no sobra? Le dé el dinero que le debo, las cuotas impagadas o el resto del préstamo. Yo creo que el banco lo que pide es dinero. El banco no pide casas. El banco pide que el juzgado haga todos los trámites, ejecución hipotecaria, y previa subasta le paguemos todo lo que se debe. Todo lo que se debe será un principal, unos intereses y unas costas procesales. Luego estamos hablando de una ejecución dineraria, lo que sí es verdad que tiene muchas especialidades. En este caso tiene una garantía, que es que existe un bien mediante una anotación en el registro de la propiedad, con la que el banco tiene una garantía de que va a cobrar lo que ha prestado, ¿vale? Incluso a veces más. Bien. Por lo tanto, la respuesta a los que pusieron ejecución de título no judicial, ejecución dineraria. Perfecto, ¿vale? Los que pusieron la mitad y la tienen bien, tienen un 5 de 10. Es broma. Bueno, pues en estos casos, metidos en una ejecución hipotecaria, donde ya hemos llegado al final, es decir, hemos cogido ese bien, esa casa hipotecada, la hemos subastado y normalmente se la ha quedado el banco por un valor, ¿verdad? Ya es que no voy a entrar mucho en detalle porque ya veremos con calma la ejecución hipotecaria, sobre todo para gestión, pero bueno, hay preguntas de todo tipo, o sea, en todos los exámenes. Cuando ya hemos terminado con la vivienda, lo famoso que se escucha, el banco ya se quedó la casa por un valor, existen supuestos y en la época de crisis tuvimos montones de supuestos porque el valor de la vivienda, aunque viene tasado, pues la deuda por intereses había subido mucho, lo que fuera, no llega a cubrir todo lo que se debe, todo el despacho de la ejecución, ¿vale? A eso lo llamamos el resto de la cantidad adeudada, hablamos de dinero nuevamente.
¿Qué nos dice ese articulito, el 579.2? Que el ejecutante va a poder pedir el despacho de ejecución por el resto. Es decir, es el supuesto que ustedes veían por la tele o que vieron en algún lugar, de que el banco se queda a la casa e incluso sigue ejecutando contra la persona. Bueno, siempre que explicamos esto, cuando veamos el procedimiento hipotecario, decimos que verdaderamente en España no funciona un sistema puro de hipoteca, sino que lo que funciona son préstamos personales con garantía hipotecaria. Eso hace que el banco o el ejecutante pueda ir no solo contra el bien, contra la casa, sino también contra los bienes de la persona, contra el resto de bienes de la persona. Eso, pues bueno, hay otros países que tienen solamente el sistema puro de ejecución. Cuando dejas de pagar, pierdes tu casa y hasta luego, Lucas, no puedes seguir contra mí. Se valora de otra forma, los intereses que se pagan son diferentes, etcétera. No entremos en eso porque tendremos tiempo. Pero lo que nos interesa aquí es que una vez subastada y adjudicada la casa, podemos, como banco, continuar por el resto. Y el legislador, en una reforma que se introdujo, establece una serie de medidas para no desproteger tanto al deudor. Nos interesa saber, porque se puede preguntar bastante, cuáles son esas medidas. Vamos a suponer que el banco se ha quedado mi casa por un valor de 100.000 euros y que la deuda es 150.000 euros, ¿vale? Me quedan 50.000 por ejecutar. Esa ejecución, si lo pide el banco, va a continuar. Además, dice el artículo que continúa como una ejecución dineraria y yo les pusimos aquí normal, ¿vale? Una ejecución dineraria ya no es con las especialidades del hipotecario, sino normal. Y las medidas de garantía para que el deudor no sufra tanto esa presión, se ha quedado ya sin casa y ahora van a por el sueldo, ahorros, fondos de pensiones, de lo que sea, van a continuar, el coche se lo quieren embargar, vale. Nos dice la ley en el 579.2 que se establecen dos plazos desde que se adjudique la vivienda, desde el decreto adjudicando la vivienda, se establecen dos plazos en los que el deudor va a tener que saldar mucha menos cantidad. Dice que si durante los 5 años siguientes consigue saldar el 65% del resto, más los intereses que se pudieran haber devengado, quedará liberado de todo el resto de la ejecución. O sea que le estamos ahorrando de ese resto que le quedaba, pues un 35% aproximadamente. Pero a lo mejor no consigue la ejecución generar todo ese dinero, pues ampliamos a 10 años. Si en el plazo de 10 años consigue saldar el 80% más el interés que se deba en ese momento, también quedará liberado del resto. Esto significa que la ejecución va a continuar normal por esos 50.000 euros del ejemplo, ¿verdad? Podemos seguir embargándole dinero de cuentas hasta 10.000, 20.000, 25.000, vale. Si llegamos a 30, 35 en los primeros 5 años, el letrado de la administración deberá hacer constar que se ha cumplido, pues por ejemplo, la primera de las normas y exonerarle del pago, es decir, dar por finalizado el procedimiento de ejecución cuando llegue al 65% pagado en esos 5 años. Si no, intentaríamos aplicar la segunda de las normas, en 10 años el 80%. Si aún así no podemos, ya queda libre por el resto, sin plazo ninguno, para que el banco pueda durante todo el tiempo que fuera necesario recabar el resto total que se debe. ¿Vale? Aunque les parezca un abuso, es el procedimiento que está establecido. Nos puede parecer bien, mal o regular, ¿vale? Nuestra función, como bien dice nuestro puesto que vamos a aprobar, es funcionarios, cumplir la función amparados en la ley. Y la ley lo que nos marca es esto, ¿vale? Al introducir estas medidas que alivian un poco al deudor, pues bueno, podemos aplicarlas. Nosotros como funcionarios, ni los letrados como letrados de la administración deben entrar en si políticamente es correcto continuar la ejecución o no, o si los bancos se están pasando, ¿vale? Cada uno tiene su opinión y eso para fuera del juzgado, perfecto. Yo también la tengo, ¿vale? Bueno, marca además una tercera norma que también intenta resolver otro de los problemas que estaba beneficiando injustamente a los bancos. Aquí sí digo injustamente porque está basado en eso. Y era la situación de que el banco cogía tu casa en subasta e inmediatamente pedía que se siguiera ejecutando por el resto, esos 50.000 euros que hemos puesto en el ejemplo. Pero además, mediante una cesión del remate,
¿vale? Que eso ya lo veremos cómo funciona, pero básicamente quiere decir que el banco no se adjudica la casa directamente él, sino que mediante un articulito de la subasta hipotecaria presenta a un tercero que es el que se adjudica finalmente, pagando el precio de la subasta, se adjudica la vivienda. Casualmente estos terceros solían ser o bien empresas del grupo del banco que se dedicaban al sector inmobiliario o bien pues empresas privadas con las que firmaban algún tipo de acuerdo. ¿Qué ocurría? Que al día siguiente de adjudicarse la vivienda ya la tenían a la venta, pero a la venta en el mercado inmobiliario nuevo al cabo de muchos años. Por lo tanto, el resumen era que se habían adjudicado muy barata tu vivienda por el precio señalado en la escritura, o por mucho menos, incluso hasta el 70% o menos de la tasación, y que la ponían a vender pues muchísimo más cara, e incluso la vendían. ¿Qué hizo este articulito? Establecer un plazo de colchón para que también el deudor se liberara en parte si se vendía esa vivienda. En consecuencia, si se adjudica el banco o cualquier empresa de su grupo la vivienda en el proceso hipotecario y durante los 10 años siguientes a esa adjudicación la vende en el mercado inmobiliario normal y corriente, el beneficio se pone, se saca lo que es la plusvalía. Me lo adjudiqué por 100.000, lo he vendido por 200.000. Pues hay una diferencia de 100.000. La mitad de ese beneficio me lo voy se lo voy a aliviar o se lo voy a exonerar al ejecutado en la ejecución que ha continuado. Con lo cual, mediante esa venta, el deudor podía beneficiarse un poco de todo eso. ¿Qué hicieron los bancos? Acumular viviendas, los grupos estos, y esperar tranquilamente a que pasen esos años. Con lo cual, vulneraron un poco la norma. Pero bueno, eso sigue en vigor. Es un artículo relativamente nuevo de las últimas reformas y nos lo pueden preguntar. Por lo tanto, aprenderse bien los dos plazos, 5 años, 10 años, los porcentajes que se exoneran y esa última normita en caso de que la casa que se adjudica al banco la saque en venta y la venda en 10 años, ¿vale? La mitad del beneficio se le quita a la ejecución que ha continuado como ejecución dineraria. Tranquilidad si no lo hemos entendido de primera, ¿vale? Yo creo que esta parte nos la leímos para el día de hoy, pues más o menos entre la explicación y la lectura, pero tampoco pretendo que se la sepan de primera pasada. Son articulillos que dan lugar a mucho trámite, a mucha picaresca fuera de la ejecución, pero bueno, lo que nosotros tenemos que abarcar es esas 4 o 5 números y consecuencias, con lo cual las preguntas pueden estar ya resueltas, ¿vale? Bueno, en cuanto al requerimiento de pago, primero de todo que siempre decimos aquí, vamos a ver hoy también un artículo que nos regula otro requerimiento en la ejecución. Por si alguien se ha despistado, un requerimiento sí que es aquel acto de comunicación que vimos en el bloque de los temas 25 a 28, junto con las notificaciones, citaciones, etcétera, ¿vale? Un requerimiento sigue siendo requerir a la persona, recuerden eso. Además, el requerimiento era el acto específico, el acto de comunicación especial que admitía una respuesta por parte de la persona requerida o la entidad requerida. En este caso, en la ejecución no queremos que confundan el requerimiento de pago, que ya sabemos que no se produce en todas las ejecuciones, con el requerimiento al ejecutado para manifestar bienes susceptibles de embargo. Artículo 589. Dime, te pregunta Isaac, si la plusvalía es muy grande, ¿se devuelve algo al ejecutado? Entiendo que habla del hipotecario. Sí, te habla el artículo en concreto, el 579.2, te dice, sea cual sea la plusvalía, porque tú imagínate que el banco se lo adjudica por 100.000, ¿vale? Y durante ese plazo de 10 años lo vende en 110.000. Pues nosotros cogemos esa diferencia, los 10.000, lo dividimos en la mitad y la mitad es lo que se le quita en el proceso de ejecución al deudor. Es poco, pero da igual. Sin embargo, si, como estaban haciendo los bancos, me lo adjudico por 100.000 y lo vendo por 200.000, la mitad es 50.000. Además, incluso puede que sobre dinero, también lo prevé el propio artículo. Lo hará constar el secretario, es el último párrafo de ese artículo, y lo mandará al registro de la propiedad. Si existe todavía remanente, se le devolverá al pobre deudor
que bueno, que por otra vía tuvo un beneficio al final, pues bueno, algo le queda. Pero sí, nosotros lo de ese 50%, sea grande o sea chico, se aplica, ¿vale? No sé si el concepto este de plusvalía lo estamos entendiendo. El banco se adjudica por una cantidad, ¿vale? Y pone a la venta el inmueble. Si lo vende por más, hay una diferencia, ¿no? Lo que pagué vía adjudicación, se supone, con el precio que yo venda a un tercero la vivienda nuevamente. Esa es la plusvalía entera. Pues la ley marca que el 50% es lo que se puede reducir. No sé si quedó claro. ¿Quedó más o menos? Sí, ok. Vale. Pues vamos a continuar. Lo del requerimiento me interesa bastante más porque estas preguntitas del requerimiento son importantes. Primero, distinguir eso. Requerimiento de pago, que es el que vamos a ver ahora, no tiene nada que ver con el artículo 589 que establece otro requerimiento, pero es para designar bienes, ¿vale? Que tiene es un momento distinto y es un trámite distinto. Es más, las consecuencias que se pueden hacer por faltar a ese requerimiento de bienes es diferente al requerimiento de pago. Como dijimos, el requerimiento de pago no se da en todas las ejecuciones, en las de título judicial directamente no se da y en las ejecuciones de título no judicial sí las vamos a tener, pero no siempre. Con carácter general sí se requiere, ¿vale? En las ejecuciones de título no judicial, pero hay un caso en el que no será necesario practicar ese requerimiento de pago. ¿Cuándo va a ser? Cuando se acompañe a la demanda de ejecución que ya se le ha requerido con carácter previo, con 10 días de antelación mínimo, de manera fehaciente en un requerimiento notarial. ¿Vale? Si ya lo hemos hecho a través de un notario, no es necesario volverlo a hacer. Ojo con las preguntitas, porque nos dice no será necesario. Es el artículo 581. El punto segundo, no se practicará el requerimiento cuando la demanda lo haya acompañado de los requisitos tal. No impide, aunque dice que no se requerirá, la respuesta a la pregunta sería no hay que hacerlo, pero nada impide que el letrado vuelva a acordar un requerimiento de pago, ¿vale? No sería sería anulable en algún caso si lo pidiera el ejecutante, pero no tendría sentido, perdería mucho tiempo, ¿vale? Eso se hace en determinados casos cuando vemos que el ejecutado tiene dinero suficiente o tiene otras propiedades, se le vuelve a requerir por si acaso hay alguna vía de llegar a un acuerdo o de pagar. En las ejecuciones judiciales en ningún caso procede el requerimiento de pago. ¿Por qué? Porque hemos tenido un pleito previo en algún juzgado y ya hemos tenido no solo el procedimiento en sí, el declarativo, sino el plazo voluntario de pago, de cumplimiento, con lo cual ya no lo hizo, ya no tiene sentido volver a requerir de pago. Hablamos de todo tipo de resoluciones procesales, aquí las tienen, incluidos los acuerdos de mediación. Un acuerdo de mediación que se incumple sirve de título judicial equivalente, ¿verdad? Y no conlleva un requerimiento de pago previo en la ejecución. En aquellas ejecuciones de título no judicial, donde sí que haya que requerirles, será el primero de los trámites a realizar. En el decreto del secretario del letrado vendrá que se requiera de pago a la persona y además añadiremos de qué le tengo que requerir. Le requeriremos del principal y las costas, intereses y costas procesales, y además le haremos la advertencia de que en caso de que no pague en el momento, esto es una pregunta de examen que siempre nos lleva a mucha discusión, se le apercibirá de que si no pagara en el mismo acto, en el acto del requerimiento, pues directamente se procederá al embargo de bienes. Vale. Muchas de las preguntas que nos hacen, sobre todo para los prácticos, es si se da este supuesto, ¿cómo hago yo esas dos actuaciones judiciales? Es decir, ¿cómo hago el requerimiento y que me pague en el momento? Pues pueden darse bastantes circunstancias. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el requerimiento de pago, cualquier requerimiento se puede hacer en sede judicial, si la persona a requerir acude al juzgado, o se puede hacer mediante auxilio judicial en una salida para practicar el requerimiento. De alguna manera hay que practicar esa diligencia de requerimiento.
Y se pueden dar las dos consecuencias, que el señor tenga en el bolsillo o en la tarjeta de crédito los 120.000 euros que le reclama el banco, ¿verdad? Y te diga, toma, sí que lo voy a pagar. Cuestión que a mí nunca se me ha dado y que no debería darse nunca realmente. O que te diga que no tiene dinero para pagar y que no va a pagar en el acto, ¿vale? Si no paga en el acto, lo tenemos muy sencillo. Al señor solamente se le dice que se va a proceder de inmediato al embargo de los bienes, con lo cual, al regresar al juzgado, yo solo tengo que mirar si tengo bienes designados o no, y si los tengo, acordar el embargo inmediato sobre eso, ¿vale? ¿Qué se puede dar también? Que el embargo, que el procedimiento esté tan bien orientado que tú puedas requerir de pago a la empresa, a la nave o lo que sea y practicar de inmediato el embargo. Pues bueno, se haría constar en la diligencia de embargo que se practicara. Este ejemplo se nos puede dar si nosotros tenemos un hipotecario y es una persona jurídica que tiene una nave industrial con, por ejemplo, mucha maquinaria o muchos vehículos de su empresa o algo así. Acordaríamos ese embargo, detallando al máximo cuáles son los bienes, y lo normal ahí es que intervenga el ejecutante, ¿vale? El procurador del ejecutante ya sepa lo que hay. Estoy imaginándome ahora, pues, una empresa pues de camiones que yo tuve, o una carpintería industrial que también tuve, con muchas máquinas de valor y que tenían un hipotecario. Bueno, pues no tenían para pagar y se procedió en el acto, previo que nos dijeran que no tenían dinero para pagar en el acto, al embargo pues de maquinaria, de material que había allí, etcétera, no sé cuántos camiones, redactándolo todo. Recuerdo en una de esas incluso fui con el procurador o la procuradora del banco, y se procedió a fotografiar y grabar cada una de las máquinas con su marca, modelo, etcétera. Esto está muy bien porque ya va recabando bienes que son susceptibles de convertir en dinero después, ¿vale? No es lo normal. Lo normal es simplemente que la persona atienda el requerimiento, simplemente diga que no puede hacer el pago, y nosotros le advirtamos de que en ese caso se va a proceder al embargo inmediato. Bueno, pues ya está. En el supuesto de que exista un requerimiento notarial previo, no hay ningún problema, un acta notarial de requerimiento. Bien, últimas cositas de la dineraria, de la ejecución dineraria con carácter general. Debemos saber dónde se realiza este requerimiento. Son preguntas tipo que nos pueden realizar. Dos cositas a entender de este artículo, es el 582. Norma general nos dice que acudiremos al domicilio que conste en el título ejecutivo, que conste bien en la sentencia, en el decreto, bien en la escritura que tengamos firmada, lo que sea, ¿vale? Domicilio que conste en el título ejecutivo, obviamente del deudor o de los deudores. Pero también nos añade una fórmula alternativa. Se podrá acudir a cualquier lugar que nos conste, donde podamos localizar efectivamente al deudor. ¿Vale? Vamos al domicilio de la escritura, ha pasado mucho tiempo, ya no lo encontramos ahí al deudor, averiguamos cuál es su domicilio actual y vamos al domicilio actual. Y nos pone a continuación, incluso cualquier lugar accidental, es decir, cualquier lugar donde por noticia de la parte ejecutante o de lo que sea, sepamos que suele ir ahí o que puede estar ahí. Aquí también tenemos varios casos curiosos que nos han pasado, desde compañeros de auxilio judicial tan expertos que consiguen citar al deudor, requerir al deudor por la calle, porque lo conocen que va caminando por ese sitio, practican la diligencia en el bar o el lugar habitual que suele ir los martes el señor, o incluso yo tuve un compañero también de auxilio que conocía o localizó a la persona en una barquita casi en alta mar en la costa. Lo llamó porque lo conocía y le requirió. Casualmente, accidentalmente, lo encontró y practicó la diligencia. Es un caso extremo, muy extremo, pero estaría amparado por este punto segundo del artículo 581. Lo interesante, practicar ese requerimiento de pago cuando hay que hacerlo y obtener un resultado que nos permita ir directamente, en la mayoría de casos, al embargo de bienes. ¿Vale? Bueno,
cosita que tenemos que saber, lo hemos puesto en modo pregunta porque estos tres articulitos, 581, 82, 83, nos meten ahí algunas preguntitas y es quizá más fácil leérnoslo y atender a esas cuestiones que nos van a preguntar. ¿Se puede practicar el embargo de bienes si no hemos podido encontrar al ejecutado en el domicilio? Pues la respuesta es que sí, porque el no tener el requerimiento no va a impedir la práctica de acordar los embargos sobre bienes y nos pone la ley sin perjuicio de intentar nuevamente el requerimiento o de averiguar el nuevo domicilio o incluso uno accidental y practicar el requerimiento de pago. Si nosotros llevamos a la práctica lo que acabamos de ver en esta pregunta, nos encontramos con la realidad. Muchas veces, cuando el embargo de una cuenta, el embargo de un coche, el embargo de algún bien del ejecutado llega a su conocimiento, porque se ven como las multas de tráfico, se ven una retención en la cuenta, entonces van al juzgado y dicen, oiga, yo no sé nada de esto. Ah, pero mire, usted no estaba tal día en su casa, le hemos averiguado domicilio, vive usted aquí, no ha ido a recoger la carta. Entonces, usted no se ha enterado de esto, se lo hemos notificado, le hemos hecho el requerimiento a través de dictos y la ejecución ha continuado, le hemos embargado y ahora se entera usted, ¿vale? Pues bueno, practico el requerimiento si no lo he practicado y continuaría la ejecución. El embargo sí se puede practicar. Bueno, ¿qué nos pasa si el señor, lo que decimos que nunca ocurre, se saca el dinero que debe ahí, los 25.000 euros que debe y tal, y lo tiene? Pues miren, lo normal es que lo consigne en la cuenta de consignaciones. Auxilios judiciales, nosotros nunca jamás en ninguna diligencia recogemos dinero en efectivo. No nos llevamos billetes y no, ni siquiera lo tenemos por qué contar, ¿vale? Que lo cuente el procurador del ejecutante, la policía si está con nosotros o quien nos esté auxiliando en ese momento o incluso el propio ejecutado, ¿vale? Nosotros nos abstenemos de eso y nuestra labor es solamente practicar el requerimiento o si va al letrado de la administración porque sea otro tipo de acto, dar fe de lo que ocurre. Si nos paga en el momento, quiere decir que ingresa el dinero que se debe, pues una vez que el letrado lo sepa, entregará ese dinero al ejecutante en el concepto que sea, bien principal, bien intereses o bien costas, y al ejecutado se le da un justificante. Ojo interinos que nunca recordamos lo de que se da un justificante de pago. El programa, aunque no lo sepamos, de cuentas y de consignaciones, emite mandamientos de pago por un lado, pero también emite justificantes para el ejecutado. Lo que pasa es que ni ellos lo piden nunca, ni nosotros acordamos dárselo, ¿vale? Además de eso, el propio ingreso o el propio embargo ya consta en su cuenta en el banco y tiene valor probatorio ante cualquier sitio, ¿vale? Consta el embargo o consta que han consignado un dinero mediante transferencia, eso normalmente no hay problema. Bueno, ¿y qué ocurre si el ejecutado paga y el letrado entrega la cantidad? ¿Qué pasa con las costas que se hayan generado en esa ejecución? Porque el señor ha pagado en cuanto le han requerido, ¿vale? Cabría pensar que, oye, que no me cobres las costas porque yo te pago ahora. Vale, pero mire, es que usted me ha obligado a poner un procedimiento de ejecución. Si es judicial, usted tuvo más de dos posibilidades de pagar con el procedimiento y con la sentencia y no pagó. Yo tuve que pagarle a mi abogado, pagarle a mi procurador, incluso un perito que valore los bienes y tal, y usted ha venido a pagar ahora cuando le requiero de pago. Las costas son para el ejecutado, aunque pague en el acto, ¿vale? La única posibilidad que nos mantiene la ley es que por alguna justa causa, que no define, no le sea imputable ese despacho de ejecución, empezar el procedimiento y tal, cosa que es un poco rara que se dé. Una vez despachada la ejecución, las costas, salvo oposición, claro, si en oposición no cabe la ejecución, pues las costas ya saben que se dejan sin efecto o se incluyen o se imponen al ejecutante. Pero el hecho de pagar el requerimiento de pago al ejecutante no exime de que se le caigan las costas al ejecutado. ¿Vale? ¿Y aquí qué pasó? Ay, me fui a otro sitio. Está por aquí, está por aquí. Bueno, vistos estos tres articulitos, entramos en la parte del embargo. Si es que yo no me... Aquí, lugar del requerimiento. Ay, tengo que cambiar la diapositiva. Denme un segundito porque la otra parte la tengo en el otro lado. A ver...
aquí. Espero no tardar mucho. La parte del embargo. Nos vamos ahora al capítulo tercero, a partir del 584 y siguientes, si no me equivoco, y subo enseguida las diapositivas de este artículo. A ver. Debería ser este, a ver. Un segundo. Sí, este de aquí. Vamos a darle aquí y aquí. A ver si se cambia solo. Denle un margen. No, no lo quiere cambiar. Es este. A ver. Un segundo. Ahora, muy bien. Vale, estamos aquí. Exactamente, creo que ya estamos en marcha. Este es igual. Tienes hasta el 583 ahí. Sí, aquí está, el embargo. Vale. Mire, dentro de la ejecución dineraria, una de las cuestiones más importantes a las que está enfocada la ejecución, una vez que ya hemos requerido o no de pago, depende de la ejecución que sea, es acordar embargos. Una vez que averigüemos determinados bienes, bien porque la parte nos los hace saber o bien porque nos pide que acudamos a distintas formas de averiguar que tiene el juzgado, ya llegaremos a ellas, lo que procede es ir acordando el embargo, garantizando el embargo y realizando los bienes en dinero. Esta es la idea general que nosotros planteamos siempre sobre qué es el embargo y cómo funciona en una ejecución. Miren, como concepto general o como concepto del embargo, todos podemos saber muy bien lo que es, pues porque o hemos sufrido un embargo de Hacienda, de una multa, de un ayuntamiento, de cualquier cosa de tributaria o fiscal, o bien lo hemos estudiado y sabemos, ¿no? Nos suena lo que es un embargo. Miren, en la ejecución podemos ver el embargo de distintas, por lo menos de 2 o 3 maneras. Como muy genérico, nosotros entendemos que en el momento en que por el encargado de la ejecución, que es el letrado de la administración, se acuerda ese embargo de un bien concreto, tenemos ahí una declaración mediante decreto, ¿vale? Ya se los adelanto que esa es la resolución que se utiliza. ¿Y qué es lo que surge de esa resolución? Pues surge que un bien o un derecho de un tercero, del ejecutado, ya queda directamente afectado por esa resolución y ya en el procedimiento lo destinamos a cumplir la obligación que pone el título judicial. Si es dineraria, pues ya destinamos ese vehículo que se ha embargado a pagar esa cantidad. Es decir, establecemos ese vínculo mediante el embargo. Ya está usted afectado, ese bien está directamente destinado a pagar esa deuda. Y esa deuda vendrá siempre apoyada o refrendada en el título judicial que nos sirvió en su momento para... título judicial o no judicial que nos sirvió para empezar, para despachar la ejecución. También entendemos que el embargo va a ser un medio para la ejecución forzosa y hablaremos así de todas las actuaciones que se hacen durante el proceso de ejecución dirigidas a que ese bien, dice la ley, con contenido económico, obviamente si no tiene un valor que se pueda transformar en dinero y ese dinero entregarlo al ejecutante, pues vamos mal, ¿vale? Bueno, vincular ese bien con contenido económico al resultado de la ejecución. Y por último, desde el punto de vista del bien que se embarga, nosotros vamos a tener que entender que el embargo va a ser siempre sobre un bien concreto y determinado. Va a ser siempre sobre un bien que tenga ese contenido económico. Ya me adelanté y lo dije antes, ese contenido económico es que sea susceptible de valorarse, darle un valor en dinero y a la vez sea susceptible de convertirlo, bien vendiéndolo, subastándolo, enajenándolo de alguna manera o adjudicándolo directamente, porque muchas veces un vehículo se da en pago. ¿Habrán oído las hipotecas, la dación en pago? Pues algo así
¿vale? Hay supuestos en los que se adjudica, se le da un valor al bien y eso se resta de lo que debe. Pues bueno, ya está. Son distintas formas de ir pagando el principal y luego los intereses y las costas. Con respecto al embargo, dentro del concepto de embargo último, tenemos que entender que en la ejecución forzosa, en la ejecución dineraria, en la no dineraria, donde sea, siempre tiene que venir acordado por resolución o bien judicial o bien procesal, no procesal del letrado. La mayoría de embargos, o creo yo que casi todos, salvo recursos, salvo alguna tercería, salvo algo raro, se acuerdan por decreto del letrado de la Administración de Justicia. Por lo tanto, a partir de esa resolución es cuando ya se entiende el bien embargado, ya está trabado el embargo. ¿Qué idea nosotros tenemos que tener cuando trabajemos en un juzgado de instancia en ejecuciones? Tenemos que tener en cuenta, o yo enfocaría la ejecución en 3 grandes momentos para resolver todo esto de los embargos. Un embargo siempre se traba como primer momento. Tenemos la resolución y a partir de ahí, en el procedimiento ya tenemos que tener en cuenta que hemos embargado una cuenta, que hemos embargado un vehículo, que hemos embargado una vivienda de lo que sea. ¿Vale? Ya lo hemos trabado. Con eso no nos basta. La primera fase está muy bien, pero a esa primera fase tenemos que sacarla del procedimiento. Ese decreto que hemos dictado en el procedimiento no tiene ningún efecto real si no lo sacamos y garantizamos el embargo dependiendo del bien que se trate. Ya veremos cuando nos toque que en función del embargo, en función del bien que hayamos embargado, tendremos que acordar distintas garantías de ese embargo. Normalmente, medidas de garantía. Un ejemplo muy claro, si yo embargo un vehículo, ¿dónde tengo yo que anotar ese embargo de vehículo? ¿A quién? Para que todo el mundo mundial sepa que ese vehículo está embargado, ¿dónde lo tendré que llevar? Tendré que decirle al registro de bienes muebles que ese bien mueble está embargado, ¿verdad? Luego ya aparece el concepto de anotación del embargo en el registro correspondiente. Si yo embargo una vivienda, lo mismo que hablábamos el otro día, libro mi oficio para la anotación del embargo en el registro de la propiedad. Fíjense ustedes que estos registros públicos funcionan a todos los efectos como garantía de publicidad, no solo del bien, la titularidad, los dueños, el año, tal, sino también de todas las incidencias que le ocurren. Si esa vivienda está hipotecada, registro de la propiedad. Si esa vivienda tiene un embargo de Hacienda, registro de la propiedad. Luego, un embargo del juzgado, ¿dónde va a ir? Registro de la propiedad si es un bien inmueble. Pero tendremos que ver cada tipo de bien que se pueda embargar y cada una de las medidas de garantía. Bien, con eso ya tenemos un embargo acordado y ya sabemos que está garantizado. Las 2 primeras fases completas. Pero nos queda quizá la más interesante para el ejecutante, que es el apremio o realización de los bienes embargados. Bien, si hablamos de dinero que le hemos embargado de una cuenta, un ahorro que tenía el señor ahí, no hay ningún problema. Habremos acordado el embargo, consignado el dinero como medida de garantía en la cuenta de consignaciones. Como tercera medida, no hay que convertirlo a dinero, se lo entregamos directamente en pago al ejecutante. Pero ¿y si tenemos un vehículo? El vehículo habremos hecho la traba del embargo, la garantía en el registro de bienes muebles. ¿Y dónde está el coche? Pues tendremos que hacer más cositas, ¿verdad? Tendremos que localizar el vehículo. A lo mejor hay que precintar el vehículo. A lo mejor hay que pedirle la documentación y las llaves al que lo tenga. A lo mejor hay que nombrar un depositario hasta que yo pueda subastarlo o adjudicarlo en pago. Y finalmente sí que llegaré a o bien entregar el producto de la subasta, si he subastado el coche, o bien adjudicarlo en pago a la persona que ejecute, ¿vale? Luego, esas serían las 3 fases o los 3 enfoques que siempre tenemos que tener en cuenta en la ejecución. Si nosotros aplicamos eso correctamente, es decir, primero uno, luego otro y luego otro, no vamos a tener ningún problema muy complicado en la ejecución. Y es más, la vamos a hacer fácilmente porque siempre es igual. ¿Qué ocurre? Que, bueno, que las cosas se complican luego, la gente se opone, hay cositas de cálculo que, bueno, que hay que tener en cuenta, pero bueno, básicamente esa es la idea para llevar a cabo una ejecución. Bueno, pues vamos a ir viendo un poquito, desmenuzando un poquito cada una de estas 3 fases o cada una de estas 3 partes del embargo de los bienes. Miren,
Con respecto a la traba del embargo, del propio concepto de embargo, nos surgen varias distinciones que tenemos que tener en cuenta. Y así el artículo 584 empieza a decirnos excepciones que no podemos abarcar con el embargo. La primera que nos dice es que tenemos que respetar una proporcionalidad en el embargo. Si el deudor debe 1.000, yo no le puedo quitar una finca que vale 3 millones de euros. ¿Verdad que no es proporcional lo que se embarga con la deuda? Pues la ley ya lo prevé y dice que no se puede embargar un bien cuyo valor previsible, porque Fran, hay un momento... o yo te oigo mal o se te está oyendo mal. A ver, ¿ahora? No sé si soy yo. ¿Me oye? Eres tú porque sí se oye perfectamente. ¿Soy yo? Vale, sí. Espérate a ver si yo tengo algo vale, aquí pues entonces soy yo, olvídate. en el micro. Espérate a ver. Y a ti también te oigo bien, Seo. Vale. Pues entonces eres tú, Seo. Vale. Miren, lo que les decía, del propio concepto nos surgen excepciones que no podemos abarcar con la traba del embargo. En primer lugar, cuando no exista proporcionalidad. Artículo 588, bienes cuyo valor previsible. Nosotros al dinero con dinero no hay problema, pero desde que empezamos a hablar de otros bienes, en la ejecución hay un momento en el que valoramos ese bien embargado. Bien, a eso le llamamos proporcionalidad. Si nosotros suele ocurrir muchísimo en la ejecución de monitorios de comunidades de propietarios. Por ejemplo, una deuda por impago de la comunidad durante varios años sube a 2.500. Los vecinos están que trinan porque este señor, que además es alemán, que no vive en la... alemán o extranjero, da igual, que no vive en la comunidad nunca, se desentiende, no ha pagado. Pum, le ponemos un monitorio de 3.000 euros, perfecto. El tío no lo paga, nos vamos a ejecución. Y en la ejecución ya están tan cabreados que dicen, la ley de propiedad horizontal dice que la vivienda responde específicamente de esa deuda de 3.000 euros. Pues a por la vivienda. Incluso algunos vecinos ya están pensando en que van a ir a la subasta de la casa y se la van a quedar y entonces, como yo tengo pared con pared, voy a hacer un super dúplex y tal y tal. Tranquilidad. Artículo 584, no da lugar al embargo solicitado por no existir proporcionalidad en el bien cuyo embargo se solicita. Y ya está, y eso funciona casi siempre así. ¿Dónde está la excepción? Pregunta de examen. En que ese bien que efectivamente vale mucho más de lo que estamos ejecutando, o puede valer mucho más de lo que estamos ejecutando, sea el único que integra el patrimonio del deudor. ¿Cómo se acredita esto? Pues ya ahí las distintas audiencias provinciales han ido creando su jurisprudencia y la norma o el sentido común lo que viene a decir es que habrá que averiguar muy bien el patrimonio de esa persona, del deudor, una averiguación integral de su patrimonio y que haya pasado un tiempo suficiente, porque también está el concepto de que hoy no tengo dinero, pero a lo mejor dentro de un año sí que tengo un buen patrimonio, porque heredo, porque tengo trabajo, porque me toca una lotería, porque vendo algo, lo que sea. Entonces, el concepto de me salto la proporcionalidad y embargo porque es el único bien del patrimonio, ojo, ¿vale? Los letrados no suelen embargar de primera, al revés, suelen embargar a lo último. Y siempre realizar al menos una o dos comprobaciones del patrimonio completo del deudor, ¿vale? No obstante, pues sí que en nuestro juzgado pues algún que otro caso hemos tenido a lo largo del tiempo y son subastas muy, muy suculentas porque la cantidad que se ejecuta es muy poquita, el precio, si hay un subastero, un banco, lo que sea, es bastante curioso y es atractivo para los que van a esa subasta. Pero ya les digo, esto es bastante excepcional. Siempre se respeta la proporcionalidad en los embargos. Bien. Dentro del embargo, otra postura que puede adoptar el ejecutado es intentar evitar ese embargo. El señor ha recibido el auto, el despacho de la ejecución y todo, no se opone porque entiende que sí que debe la cantidad y además va a perder la oposición, o sea, él sabe que debe ese dinero. En el momento de que se despacha la ejecución no puede hacer ningún pago, pero más adelante sí, ¿vale? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que el señor decida, el deudor, decida consignar el dinero que debe, ¿vale? Así se puede evitar el embargo. Y la ley nos establece en el 585 dos momentos en los que la consecuencia para el embargo es distinto. Si en la consignación del ejecutado
pagando todo lo que se debe, la cantidad del despacho de ejecución, la realiza justo antes del embargo, antes de que se practique el embargo, la consecuencia que marca la ley es que ese embargo queda en suspenso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nosotros esa consignación vamos a ir pagando, principal, vamos a ir pagando intereses o costas cuando estén tasados. Hay que esperar, por tanto, a que eso sea líquido y luego veremos si completa o no completa toda la cantidad. Una vez que estemos comprobando eso y ya esté resuelto, se alzará el embargo. Pero de momento queda suspendido. Y si el embargo, si la consignación se realiza antes de resolver la oposición, sí que se alzaría el embargo y nos quedaríamos con la oposición. ¿Vale? Tenemos el dinero consignado en cuenta, el señor no lo ha consignado para pago porque hay una oposición a la ejecución y estamos a expensas de lo que se resuelva. Es decir, el deudor ha cambiado embargo por dinero en cuenta. Ha consignado el dinero para que se le quite el embargo, por ejemplo, de su vehículo o el embargo de su casa. Y lo que hace es oponerse. ¿Está pendiente de resolver la oposición? Perfecto. Cuando el juez resuelva la oposición, entonces vamos a la consignación y entregamos el dinero. Pero ya el embargo ya fue alzado. ¿Vale? De este momento de la consignación también se deduce el destino de la consignación. Antes del embargo lo ha entregado para pagar. Cuando hay una oposición, simplemente consigna para que no le embargues, para que no figure el embargo. En consecuencia, si tenemos una oposición planteada, esa consignación queda depositada, embargo en suspenso. Si no hay oposición, entregamos el dinero, entregamos principal, calculamos intereses y costas y no habría más problemas. Aquí este está mal, embargo alzado. Si hay oposición y no está resuelta, se deposita embargo alzado. ¿Vale? Okay. Bien. Pregunta de examen. ¿En qué momento se entiende realizado, hecho, practicado un embargo? Muy sencillo, no se compliquen. Desde que lo ponga en una resolución, el encargado, que es el letrado de la administración, desde que ponga el decreto embargándolo, y la otra posibilidad es que lo hagamos fuera, que lo hagamos en alguna salida. ¿Quién lo haría? El compañero o compañera de auxilio mediante diligencia de embargo. Para que no se nos olvide, en el decreto va el embargo de cuentas, el embargo de salario, el embargo del vehículo, matrícula, tal y tal y tal. La diligencia de embargo la asociamos más y es más fácil de ver cuando decimos se ha acordado el embargo de bienes que se ubiquen en la nave tal, mercancías del ejecutado, mercancías de lo que se dedique, pues yo qué sé, productos de limpieza, zapatería, lo que sea, que se ubican en su local número tal y tal. Cuando va el compañero de auxilio, embarga esos bienes por un importe que alcance o que se considere suficiente. Esas son las dos posibilidades. En este punto, nosotros siempre les hacemos una advertencia, ¿vale? Para no confundir las funciones que tiene que realizar cada uno de nosotros en la famosa e importante diligencia de embargo. La diligencia de embargo, si el tribunal preguntara en los casos prácticos y en el test, las cosas que de verdad importan, nunca podría faltar en un examen de auxilio una diligencia de embargo. Yo volvería a preguntarlas como se hacía antes. Haga usted en el examen una diligencia de embargo conforme a esto. Bueno, pues no se hace de esa manera, pero bueno. Nos tenemos que volver a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Como ustedes saben, los artículos 476 a 478 recogen nuestras funciones divididas por cuerpos, gestión, tramitación y auxilio, y en concreto en estos dos articulitos que les hemos puesto están las funciones que realiza el gestor que acuda a una diligencia de embargo y el auxilio que acude a una diligencia de embargo. Tengan en cuenta que quien realiza la diligencia de embargo, aunque en la realidad lo hacemos al revés, quien la practica, es decir, quien ejecuta el embargo, según el 478b, es el auxilio judicial. Y quien documenta los embargos, función propia de los gestores, pues es el gestor o la gestora procesal. Y otra preguntita que va unida en estas cosas de funciones, ¿cómo actúa el auxilio judicial o con qué carácter? Con carácter de autoridad, como agente de la autoridad. Esas son las preguntitas que nos caen en cuanto a funciones de cada uno de los cuerpos y que solemos confundir mucho, pues porque sobre todo los que somos interinos e interinas, en nuestros juzgados se hace así. En nuestro juzgado
va el gestor solo, o la gestora va sola, o va con el auxilio, pero quien lleva la voz cantante y dice lo que se embarga o no se embarga, quien dirige, ¿no? Es la gestora, pues porque está acostumbrada a hacerlo, porque lleva mucho tiempo, lo que sea. Eso en mi juzgado, y me parece muy bien, y a la hora de firmar se firma y no pasa nada. Pero en la pregunta del examen, no. En la pregunta del examen, ojo. Vale, bueno. Nos habla también la ley de cuándo es nulo un embargo. No todos los embargos se hacen bien. Hay veces en los que vulneramos la proporcionalidad que hemos visto, o hemos visto embargos que no estaban acordados, nos hemos sobrepasado del embargo. Bueno, la ley nos plantea en el artículo 588 varios supuestos. Además, este artículo fue reformado y nos incluye un artículo bastante polémico en los juzgados, pero nos viene a decir que lo que no podemos embargar, sin entrar en lo que se consideran bienes inembargables, que los veremos aparte, con carácter general no podré embargar algo que yo no sepa que existe, que no lo sepa y lo acredite. Yo no podré embargar el vehículo del ejecutado, no, porque ese vehículo es tan genérico, tan indeterminado, que no sé ni si existe. Ahora, si existe, le tendré que decir: el vehículo del demandado, marca tal, modelo cual, matrícula, no sé qué, ¿vale? Y ustedes me dirán, pero ¿y si quemó el coche? ¿Si es siniestro total de un accidente? Vale, eso ya lo averiguaremos después. Pero, ¿quién me dice a mí si existe o no existe un vehículo? Registro de bienes muebles. ¿Quién me dice si el deudor tiene fincas, casas o otros bienes inmuebles? Registro de la propiedad. Le mando al juzgado que averigüe y pido el embargo de ese vehículo, que me consta que existe. ¿Vale? No podré embargar bienes a futuros. No podré embargar el coche que se va a comprar Pepito, porque un vecino me ha dicho que se va a comprar un vehículo. No podré embargar los salarios que vaya a percibir en un bonus de Navidad o la cesta de Navidad. No, porque eso no ha ocurrido. No existe ese bien, es a futuro. Y tampoco podré acordar el embargo, como dijimos, de bienes indeterminados. Que se embarguen los vehículos o que se embarguen los barcos que tengan el puerto número tal. No, porque no existen. Tendré que averiguar y determinar cuál es, ¿vale? Eso como inicio lo que estaba en la parte antigua. Con la reforma del año 18, que ya nos pilla lejos, pero es de las últimas reformas, nos incluye dos párrafos muy específicos porque se venían cometiendo muchos errores en el embargo de saldos en cuentas. El saldo en cuenta es un bien, es dinero, pero que figura ingresado en una cuenta en una entidad. Nosotros todos tenemos una, dos o tres cuentas corrientes, ¿verdad? Esas cuentas corrientes en nuestro banco, a efectos de la ejecución, se denominan cuentas a la vista. Eso significa, pues, que mediante una aplicación, si se ha acordado el embargo, se puede trabar el embargo y el banco tiene que retener inmediatamente esas cantidades. No se trata de productos financieros, bueno, es un producto financiero, pero no es un producto complejo, no se trata de un fondo de pensiones, no se trata de cuentas destinadas, por ejemplo, a inversión, no se trata de, por ejemplo, cuenta valores tampoco, es una cuenta corriente que se llama cuenta a la vista. Cuando yo embargo el dinero que hay en esa cuenta, puedo tener dos problemas a los que la ley le da esta solución. Puedo tener el problema de que yo embargue una cuenta porque me figura el deudor, pero que a la vez esté su esposa como cotitular, su hija, su primo, su hermano, es decir, que en esa cuenta haya varios titulares. ¿La ley qué solución da a esto? La ley dice que con carácter general ese embargo embargará la parte del saldo del deudor, es decir, lo que le corresponda. Y además nos dice, ¿cuánto es lo que le corresponde? Pues si no hay nada que determine la titularidad distinta, vamos a entender, es una presunción, vamos a entender que esa cuenta es a partes iguales. Luego, ¿qué debería hacer el programa? Embargar la mitad de ese saldo que hubiera en la cuenta. Nosotros hemos tenido en la práctica problemas, pues yo qué sé, sobre todo de matrimonios, donde la deuda es del señor, pues anterior o lo que sea, y o ni siquiera matrimonio, sino socios, y la deuda es de uno de ellos, y la cuenta viene embargada y de repente te dicen eso, oye, que la mitad del dinero que hay en esta cuenta es de mi socio, quítenme el embargo, ¿vale?
La ley lo dice. ¿Y cuál es el problema? El problema es que el embargo de saldos no se realiza directo sabiendo el saldo que hay, sino que se realiza automáticamente a través de una aplicación del Consejo que lo que hace es lanzar una orden genérica con tu DNI a todos los bancos que tengan cuentas con ese DNI. Desde el momento en que el banco que está obligado salte con tu DNI asociado a una cuenta corriente, va a practicar el embargo, sin entrar en si tiene que hacer la mitad, hay varios titulares, hay varios cotitulares, no entra, ¿vale? Con lo cual el problema nos viene a posteriori. Pero bueno, todo tiene su solución. Eso con respecto a cuentas de varios titulares. Entendemos que se embarga solo la parte del deudor y si no hay un tipo de responsabilidad tipo administración, tipo cuentas mancomunadas con algunos porcentajes, sino que son cuentas de responsabilidad solidaria o cuentas conjuntas, la mitad del dinero a partes iguales. Ya les digo que eso, el resultado de la práctica es diferente. Pero lo que tenemos que saber es que se hace así. Y llega aquí la otra complicación, el segundo de los problemas que nos veníamos encontrando cuando se embargan saldos en cuentas. Como ustedes saben y seguramente les pase a todos, el sueldo que ustedes reciben de su empresa, de la administración, si estamos interinos, o lo que ustedes cobren, incluso de autónomos, el dinero de sus facturas, ustedes lo ingresan en su cuenta, ¿verdad? Y ustedes, pues, cada uno más o menos en su mente dice, yo gano al mes tanto. ¿Por qué? Porque es mi sueldo, porque genero esto y lo meto aquí en la cuenta, lo que sea. ¿Cuál era el problema? Que nosotros lanzábamos esa orden automática por embargo de saldos en cuenta y trabábamos el embargo, efectivamente. Pero al día siguiente del embargo nos venía la persona ejecutada al juzgado diciendo, oiga, me han embargado mi nómina. Y efectivamente el dinero que entró en esa cuenta, aparecía retenido y embargado. Y entonces la persona te decía, es que ese dinero no es un saldo, es la nómina que mi empresa me lo paga mediante una transferencia. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Una cosa es acordar el embargo de saldo en cuenta, asimílenlo a la idea de ahorro, y otra cosa es decirle a la empresa que le embargue la nómina. Primero, son dos bienes distintos, aunque hablemos de dinero, son dos bienes diferentes. Uno es el dinero ahorrado y otro es el sueldo que yo recibo por mi trabajo, por mi condición de trabajador, asalariado, autónomo, lo que sea. Segundo, no se embarga igual. Si usted no ha acordado el embargo del salario de esa persona, no lo puede tocar, ¿vale? Además, la ley para los salarios mantiene unas normas de respeto. ¿Les suena salario mínimo interprofesional? ¿Verdad que sí? Hay una parte de mi sueldo que no me puedes embargar y me la tienes que respetar. Del resto, pues bueno, ya veremos qué porcentaje me puedes ir embargando. Pero de los 1.000 euros que estamos ya en 2022, esos 1.000 euros me los dejas porque tengo que vivir con ellos, el salario mínimo. Bien, si yo trabo un saldo en cuenta y le embargo justo la nómina, voy a tener que alzarlo de una u otra manera. Bien, así se introdujo el punto cuarto del 587 y nos dice que se considerará sueldo el ingreso que se haya producido en este concepto en el mes en que se practique el embargo o si no lo hay en el mes anterior. Por lo tanto, ese articulito que ya les adelanto que es el 607, este que tienen aquí, dice que a día de hoy 1.000 euros del sueldo se respetan, pues tendremos que hacer el cálculo, ¿vale? Y del resto que haya en cuenta, si usted tenía 5.000 euros para comprarse un viaje el próximo verano, un crucero, lo tenías ahí ahorrado, producto de tus sueldos pero anteriores, eso se considera saldo en cuenta, embargado queda. Solo vamos a atender al concepto que haya ingresado en el mes del embargo o el anterior si todavía no lo he cobrado, ¿vale? Y sobre esa cantidad de sueldos sí que respetamos las normas del 607. Ahora, del resto que tengas ahorrado, no lo voy a hacer, ¿vale? Lo embargo todo. Por lo tanto, no confundir embargo de sueldo con embargo de saldos en cuentas. Para que se hagan ustedes una idea, aquí en las diapositivas les pusimos también muy clarito tipo de embargo, qué bien estoy embargando, o bien saldos en cuenta, o bien el salario, el sueldo, la pensión. ¿A qué afecta? ¿A qué bien estoy embargando? Pues miren, los saldos en cuenta son con carácter general unos depósitos en dinero que yo tengo en mi cuenta corriente, en mi cuenta a la vista, ¿vale? Sin embargo, el salario o la pensión
es una retribución o una prestación, si se trata de una pensión por jubilación, que yo tengo por mi desempeño laboral, por mi trabajo. No estamos hablando del mismo ingreso, ¿vale? Como medidas de garantía también son distintas. El saldo en cuenta lo hacemos, como les he dicho, a través de esta aplicación del Consejo General. Lo que hace es un embargo automático, lanza una orden a todos los bancos adheridos a esa plataforma para que embarguen por DNI, nombre, la cantidad que se le diga. Sin embargo, el salario mío, ¿cómo me lo embargan? Pues le tienen que decir a la Dirección General que me lo embargue. Surge el oficio del letrado de la Administración al tercero pagador, ¿vale? Y por último les pusimos los artículos básicos que lo regulan para que vean que tampoco son iguales. Aquí cabe destacar el que vamos a ver, no sé si me dará tiempo, creo que ya hoy no, el artículo 592. Si antes dije que la diligencia de embargo entraría en auxilio, el 592 le va unido. Estaba esperando que llegaras ahí. ¿Por qué? Pues porque el artículo 592 regula el orden de los embargos. Si ustedes se fijan, cuando el orden de embargo según los bienes que localicemos. Si ustedes se fijan, en este momento el saldo se figura como dinero, luego estaría en el número 1, 592.2.1, y sin embargo el salario o sueldo se respeta, se garantiza hasta el número octavo. Tendremos que pasar por todo tipo de bienes anteriores antes de embargarle el sueldo a una persona. ¿Vale? Ya llegaremos a ese artículo bien. Dime, Seo. Ese artículo, todos los años que hay una pregunta del 592. O sea, que se lo tienen que estudiar de memoria. Los que han estado con nosotros lo saben, que siempre se lo decimos. Perdón. Bien. Miren, avanzamos un poquitito más en el proceso de ejecución. De memoria, cuando digo de memoria, perdona, Frank, cuando digo de memoria, o sea, ese sí que lo tienen que saber de memoria, o sea, porque le va a caer tanto en tramitación como en auxilio, en cualquiera. Todas esas entran seguro. Miren, tanto en la teoría como en el práctico. Siempre le caerá una pregunta del 592. Acuérdense de lo que les estoy diciendo. Vamos a avanzar un poquitito más. En el propio decreto del letrado de la Administración. Frank, aquí tienes una pregunta de Rosa que pone, dice, ¿el banco también practica los porcentajes o solo es la empresa? ¿Porcentajes de embargo se refiere? No, actualmente, Rosa, el banco solo recibe una orden telemática que le llega del Consejo General del Poder Judicial, que le dice el DNI de esta persona asociado a este expediente de ejecución, embargue usted tanto dinero, una cantidad genérica. Él comprueba que existe una cuenta donde sea titular el señor y la embarga y nos retiene el dinero. A veces la persona se entera en el mismo día y el dinero ni siquiera ha viajado del banco a la cuenta de consignaciones, pero lo normal es que llegue a la cuenta de consignaciones. Luego viene la persona y nos cuenta que ese dinero lo cobró, nos acredita que efectivamente la nómina se la pagan en ese momento y el importe es tanto, y nosotros acordamos mediante resolución del letrado la devolución de tanto dinero. Ni alzamos el embargo ni lo modificamos. Lo estamos haciendo así porque no existe una forma de decirle al banco que aplique el artículo. Y yo creo que vas por ahí porque es verdad que los bancos tienen departamentos jurídicos y es verdad que los bancos tienen el deber de conocer la ley y es verdad que los bancos tienen los datos de todas las cuentas. Es decir, ellos saben si esa cuenta que van a retener es solo del deudor, saben cuándo le entró la nómina y deberían, ahí le pongo todas las comillas del mundo, deberían hacer lo que tú dices, aplicar el embargo que proceda, respetar en la nómina el porcentaje y calcular de ese ingreso que es nómina cuánto sí le pueden embargar. Pero pues por pura economía de ellos no lo hacen, porque tú imagínate abogados del banco trabajando para el juzgado. Ellos no tienen ningún interés en calcular eso, ellos retienen la cantidad y punto, y gracias, ¿sabes? Entonces, que se los arregle el juzgado después. Pero es que la otra opción que tenemos sería volver al sistema de un oficio para cada banco y decirle que cumplan el artículo que acabamos de ver, junto con el 607, en cada embargo que le hagamos. Antiguamente se hacía así, tú acordabas embargo de saldo y a lo mejor mandabas 8 oficios a 8 entidades bancarias.
que se embargue el saldo para esta cantidad tanto, para esta cantidad no sé cuánto, para esto tal. Y eso se superó hace mucho. Entonces ahora mismo estamos en ese impasse de que perjudicamos a la persona porque el embargo es automático. La persona viene al juzgado y luego se arregla la situación. Y además te digo otra cosa, cada vez que se active ese embargo, le puede pasar lo mismo. Entonces, en la práctica, la gente, ¿qué es lo que hace? A primeros de mes saca el dinero y lo tiene en su casa guardado y se evita problemas. Vale, bueno, llegamos al otro requerimiento. Vimos el requerimiento de pago en su momento, ahora vemos el 589, artículo importante también, donde en el decreto de medidas, el primero que se dicta, el letrado de la administración siempre va a acordar un requerimiento al ejecutado para que manifieste bienes. Ya no le requerimos de pago, sino que directamente le damos la oportunidad de designar bienes susceptibles de embargo. Oiga, dígame usted cuáles son sus patrimonios y qué bienes estaría usted dispuesto a poner para embargar. Todo tipo de bienes. ¿En qué caso no lo hará? No lo hará salvo que si el ejecutante en su demanda ha designado bienes, ojo, bienes suficientes. ¿Se acuerdan al inicio cuando vimos la demanda ejecutiva que hice hincapié en que había que designar bienes que conociéramos del ejecutado y añadirle si los considerábamos suficientes? Yo les dije, es importante y ya veremos por qué. Pues es importante porque si son suficientes se puede acordar el embargo sobre ellos y ya no vamos a requerirle al deudor para que me diga bienes, sino que al ver que son suficientes vamos a ir contra ellos. Entonces acordaremos el embargo de esos bienes y hasta que no se termine con esos bienes no se podrá embargar otros más. Normalmente, consecuencia, nadie te presenta la demanda diciendo que los bienes son suficientes. No conozco ni siquiera si están todavía, si ese coche tiene algún embargo, no lo puedo saber, ¿vale? Bueno, se hará de oficio por el letrado, bien por diligencia de ordenación o bien en el propio decreto. ¿En qué consiste este requerimiento? El deudor o el ejecutado deberá dar una relación completa de los bienes y derechos con sus cargas y si las tiene, si se trata de bienes inmuebles, si están ocupados o no, en definitiva, una situación completa del activo y el pasivo de sus bienes. Además de eso, se le advierte, se le apercibe de que en caso de no hacerlo, de dar los datos mal o de incluir o excluir alguno de los bienes, incluir bienes que no sean suyos, quitar cargas de bienes, quitar la casa porque creo que no la tengo que decir, etcétera, etcétera, puede suponer una desobediencia grave y además se le podrán imponer sanciones si no atendiera el requerimiento. Sanciones que son multas pecuniarias periódicas, ¿vale? Contra la decisión del letrado en este sentido, siempre va a caber el llamado recurso de revisión ante el juez. ¿Ok? Pues este articulito también es importante tenerlo en cuenta pues, y materializarlo luego, ¿vale? Pues muchas veces vamos lanzados a los embargos y se nos olvida hacer el requerimiento a este señor, ¿vale? Al ejecutado primero. El segundo artículo que siempre tenemos que tener en cuenta al hacer nuestro decreto, porque ya desde aquí se pueden acordar esas medidas, es las medidas de investigación, las medidas de averiguación patrimonial. Normalmente el ejecutante en su demanda nos dice, por un lado, si conoce bienes y si son suficientes del ejecutado, y por otro, en la mayoría de los casos, nos pone una ristra de medidas de investigación, de averiguación patrimonial. Nosotros en la actualidad, pues bueno, podemos valorar el letrado realmente cuáles de las medidas son más efectivas, ¿vale? Y es un poco a criterio del secretario cuáles de las medidas se pueden, de todas las que nos haya pedido, cuáles sí y cuáles no se acuerdan. En el propio decreto o más adelante en la ejecución mediante diligencias de ordenación se acuerdan las distintas averiguaciones patrimoniales. Pueden ser directas o muy concretas sobre un determinado bien, ¿vale? Como oficio a cualquier entidad o simplemente una consulta a través del punto neutro. Ya tendremos ocasión de estudiar el punto neutro, pero básicamente engloba una serie de bases de datos a las que mediante resolución motivada accedemos y podemos consultar un montón de circunstancias de la persona, entre ellas su averiguación patrimonial. Hacienda, catastro, registro de la propiedad, tráfico, saldos en cuentas, agencia tributaria, en fin, un montón de bases de datos y de eso, con la debida advertencia de protección de datos, se le da traslado
al ejecutante y a partir de ahí podrá decirnos, pues mire, de toda esta relación de bienes averiguada, quiero que le embargue las cuentas, quiero que le embargue el sueldo que percibe de la empresa fulanita, quiero que le embargue la pensión de jubilación en lo que se pueda, ¿vale? Bueno, una norma que se establece también que nos ahorra bastante el trabajo, no tenemos la obligación como juzgado de dirigirnos ni a organismos públicos ni a registros públicos en los que el propio ejecutante pueda realizar la consulta. Por lo tanto, cada vez que nos pidan que se consulte el registro de la propiedad, el registro civil, el registro de bienes inmuebles, de bienes muebles, el mercantil, todos estos registros, usted puede ir, incluso lo puede hacer la consulta directamente por internet, no esté dando más trabajo al juzgado. ¿Vale? Y el 591, que es el que establece el deber genérico de colaboración, sin este artículo, pues no seríamos nadie en el mundo de la ejecución porque nadie nos haría caso, pues establece una obligación genérica pero contundente tanto para todas las personas físicas y jurídicas como para las entidades públicas y administraciones para colaborar en la ejecución. Es un deber genérico. Perdón. Deberán hacer caso. Perdón. Vale. Deberán hacer caso al letrado de la administración en todas sus peticiones, respetando, eso sí, los derechos fundamentales, respetando los límites de las normas de protección, pues de datos personales, algo así, o el secreto, alguna historia que tengan en el bien concreto o en la información concreta, y si no atendieran a ese deber de colaboración, se le apercibe de que se le van a poner multas, y si las llegamos a poner, multas periódicas que se fijarán, las tramitaríamos en piezas separadas, recordarlo, y bajo unos criterios de multa que son los mismos que se ponen cuando le ponemos alguna sanción al ejecutado por no aportar la relación de bienes. Tenemos que tener en cuenta el despacho de la ejecución, si es mucho dinero o es poco dinero, la labor de entorpecer que han puesto, es decir, por qué no nos han dado esos datos, si es que se le olvidó o se les pasó a atender el oficio, o bien es que ya es el cuarto oficio que le mando y sigue sin hacerme caso, porque el ejecutante es el hijo del dueño de la empresa y no le quiere embargar el sueldo. Si yo les dijera la de ocasiones en que ocurre esto, el hijo trabaja para la empresa del tío o del padre y no hacen caso al embargo de salario. Tenemos que advertirle y en algunas ocasiones hemos impuesto multas al pagador, ¿vale? Al que le paga el sueldo, al padre o al tío. Y por último, para imponer estas multas también tendremos en cuenta la capacidad económica del propio ejecutado, que ya de por sí tiene una ejecución, pues bueno, pues serán multas pequeñas, ¿vale? Una pregunta importante que no solemos prestarle mucha atención es el artículo 591.3. Si ustedes se fijan en ese punto, el 591, pero al final nos pone que cuando le pongamos una multa a alguien que no colabora en la ejecución, persona física, jurídica, empresa, lo que sea, le pongamos una multa y lo hagamos en piezas separadas, contra esa multa cabe un recurso previsto en el título tal de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Vale. Cabe el llamado recurso en audiencia. El recurso en audiencia es un recurso administrativo, estamos hablando de un expediente que se le ha puesto una multa, no es la propia ejecución, sino una pieza separada, y lo que le permite es acudir al juez para que resuelva la audiencia de justicia, para que el juez diga, oye, pues es verdad que nos pasamos con la multa, este hombre no quiso perjudicar a su hijo, pero ya lo entendió y tal, y le podamos reducir o quitar la multa. No es un recurso procesal, sino que se llama así, recurso en audiencia de justicia, ¿vale? Para que el juez revise esa multa impuesta. Un detalle para que lo tengan. Bueno, nos queda el 592 para el próximo día. Ya les aviso que este artículo, se lo dijo SEO, sabérselo de memoria, pero sí que les voy a adelantar para decírselo 2 veces, que no nos tenemos que ir, este es el artículo tal cual, no nos tenemos que ir directamente al punto tercero y decir 1 dinero, 2 créditos, 2 tal, sino que tenemos que tener en cuenta un detallito y que por delante de este orden está lo que hayan pactado el acreedor y el deudor dentro o fuera de la ejecución. O sea que antes de irnos al orden como locos, si en el práctico nos ponen que el acreedor y el deudor llegaron al acuerdo de embargar
la joya o lo que sea, o el ganado que tenía fulanito, esto será lo primero que se embargue y me salto completamente este orden, ¿vale? Eso sí ocurre. Y segundo, aplicaremos también el criterio del letrado en cuanto a la mayor facilidad para enajenar el bien, menor carga para el ejecutado, menor perjuicio para el ejecutado. Luego tenemos, antes del orden, que todos nos lo vamos a saber, no se preocupen que de tanto práctico esto efectivamente se lo van a saber de memoria, pero antes tenemos el acuerdo entre las partes de embargar un bien concreto que puede estar el cuarto, el quinto, el sexto, y el criterio del letrado que justificándolo en el procedimiento puede decir, oye, no embargo esta joya que existe y está el tercero, pues porque tiene un fondo aquí que me es más fácil por las condiciones y más útil y tal y tal. Embargo el 4 antes que el 3, pero de forma motivada. Si no tenemos el 2 y no tenemos el 1, nos vamos efectivamente al orden de embargos que todo el mundo se sabe y nos lo tenemos sabido, ¿vale? Bueno, pues aunque lo repita el próximo día, ya lo tengo dicho y ya se lo pueden aprender. Cositas que nos queden. Pues dudas por ahí. Mano levantada de Reme. Adelante, Reme. O no sé si era anterior esto. No, eso fue... A lo mejor era de antes, ¿no? Ponía que no se escucha, creo que es eso. Hace rato. Hace Vale. rato. Sí. Bueno, pues es que para el esa próximo pantalla me día salta a mí después. Próximo día seguimos con lo mismo, seguimos con el tema 11 y con el tema 17. Ya les mandamos al grupo ahora la tarea del 15 y vamos a hacer un práctico de embargo también la próxima semana. ¿Vale?